Bienvenidas, bienvenidos al episodio 16 de La Voz de tu Reporte Sostenible. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es qué debe tener tu reporte, qué cosas son mínimas, defendibles, y les voy a contar 5 cosas que sí o sí tienen que estar dentro del reporte de sustentabilidad. La mayoría de los reportes no fracasan porque le falten páginas, fracasan porque nadie definió qué era suficiente antes de empezarlos. Y esa es una de las preguntas más importantes y más evitadas en sustentabilidad. ¿Cuánto tiene que tener un reporte para que sea realmente defendible? No para verse bien, no para ganar un premio, no para decir ya lo hicimos. Defendible es decir que puedas pararte frente a un auditor o un inversor ESG o un cliente institucional sin que el relato se te caiga cuando empiezan las preguntas. En este episodio quiero ordenar exactamente eso. ¿Qué datos mínimos tiene que tener un reporte de sustentabilidad para sostenerse con criterio, con trazabilidad y con lógica de negocio? Ya vimos en el episodio anterior la importancia de hacer la priorización de los temas materiales. Aprender a decir que no. Hoy vamos a adentrarnos aún más en lo mínimo que debe tener un reporte. Podés dejarnos en los comentarios tus preguntas, tus dudas, o bien, ¿de qué te gustaría que hablemos en los próximos episodios? Los leo a todos, así que nos vemos ahí. El tema de hoy es, mínimo no es sinónimo de pobre, sino que es sinónimo de preciso. Esta distinción importa porque la trampa más común en los equipos que hacen reportes de sustentabilidad por primera vez, o que quizás llevan años haciéndolos sin cuestionarse el formato, y es confundir el volumen del reporte con el valor del reporte. Un reporte de 30 páginas bien construido vale más que uno de 150 con inconsistencias internas. Porque cuando alguien lo audita, lo que busca no es la cantidad de información, sino que busca consistencia entre lo que declarás y cómo lo calculaste. Busca que los límites estén bien definidos, que los temas materiales tengan respaldo, que los datos tengan fuentes primarias verificables. Si eso está, tenés un reporte defendible. Si eso no está, tenés un documento de relaciones públicas o una memoria anual que poco tiene que ver con un reporte de sustentabilidad. Y acá quiero contarles mi experiencia personal. Al principio fui muy autodidacta. Me leía todos los marcos de reporte, hacía cursos, me formaba constantemente, pero el aprendizaje mayor no vino solo de estudiar. El aprendizaje mayor vino de hacer. Fue la prueba y el error. Fue en los ejemplos concretos de las compañías que asesoré y acompañé durante los últimos 15 años. Hoy les traigo la anécdota del primer reporte en el que participé en una empresa de servicios profesionales. Para darles un poco de contexto, una empresa de servicios profesionales pueden ser los estudios contables, los estudios jurídicos, las consultoras de estrategia, por ejemplo, de sostenibilidad o de marketing o de tecnología. Pueden también ser las agencias de comunicación o las firmas de ingeniería. Y sí, también muchas veces las consultoras de sustentabilidad que ayudan a las empresas a hacer el reporte, a implementar los indicadores de ESG, a hacer el análisis de materialidad, a definir estrategias climáticas, también tercerizan parte del trabajo. Esto en general es bueno para los profesionales ambientales y del sector porque abre oportunidades al trabajo especializado. Pero en este caso había pasado algo distinto. La empresa había contratado un consultor externo que les entregó un template de 90 páginas con secciones prearmadas del reporte. El equipo interno, que eran 2 personas, trabajaron más o menos 11 meses, casi un año, para terminar de completarlo. El reporte salió, por supuesto, era grande, era bien diseñado, tenía un montón de fotos. Pero cuando encararon la verificación de la segunda parte antes de publicarlo, el auditor detectó 14 inconsistencias. La más grave fue esta. El límite del reporte incluía una subsidiaria que había sido vendida durante el periodo reportado. Todos los datos consolidados estaban afectados y eso nos lleva a un punto clave. Hay un error que parece técnico, pero en realidad revela un problema mucho más profundo en cómo se hacen los reportes de sustentabilidad. Y tiene que ver con algo muy, muy básico, que es el límite del reporte. En inglés se llama Reporting Boundaries. Y define algo simple.
¿Qué empresas están incluidas dentro de los datos de una organización que está reportando? ¿Por qué? Cuando una empresa publica un reporte de sustentabilidad, muchas veces no está hablando de una sola empresa, está hablando de un grupo empresarial. Es decir, una empresa matriz y varias subsidiarias, operaciones en distintos países, unidades de negocios diferentes, y todos estos datos se consolidan en el reporte. Antes de seguir con mi anécdota, vale aclarar un concepto que suele generar confusión, y es ¿no? Que es una empresa subsidiaria. Es una empresa que está controlada por otra empresa llamada matriz. Este control normalmente ocurre porque la matriz posee la mayoría de las acciones, generalmente más del 50%, y esto le permite tomar decisiones estratégicas, nombrar directores, consolidar los resultados dentro del grupo. Por eso, cuando una organización reporta indicadores como emisiones o consumo de energía, generación de residuos, número de empleados, estos datos suelen sumarse entre la matriz y las empresas subsidiarias. Este conjunto de empresas incluidas es lo que se llama límite del perímetro del reporte. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el periodo reportado la empresa vende o desarticula una de sus subsidiarias? Imaginemos un caso simple. Una empresa tiene en la casa matriz una subsidiaria industrial y una subsidiaria en logística. Durante el año decide vender la subsidiaria industrial y a partir de ese momento esta empresa ya no forma parte del grupo. Por lo tanto, sus datos no deberían aparecer en el reporte que ya está consolidado de ese año. Pero el error que a veces ocurre y que en auditorías aparece más seguido de lo que uno se imagina es que el equipo sigue incluyendo los datos de la subsidiaria que ya se fue dentro del reporte. Entonces todo empieza a distorsionarse. Obviamente que en el contexto del reporte hay que informar que modificaciones hubo entre un año y el otro, pero supongamos que la matriz emite 1.000 toneladas de dióxido de carbono al año y la subsidiaria industrial emitía 500. Si esta subsidiaria ya fue vendida, el reporte debería decir solo 1.000 toneladas de dióxido de carbono. En el caso de que sigan incluyendo sus datos, el reporte va a decir 1.500 y esto no es un dato real. Y eso fue justamente lo que pasó con esta empresa. El número parece correcto matemáticamente, pero desde el punto de vista del negocio es incorrecto, porque está reportando datos de una empresa que ya no pertenece al grupo. El problema no se limita a un indicador. Cuando el límite del reporte está mal definido, se afectan todos los datos consolidados. Emisiones, energía, residuos, indicadores laborales, ingresos, comparaciones históricas. Y esto suele pasar por una razón muy simple. El equipo empieza el reporte llenando indicadores y páginas, pero nadie se detuvo a definir con precisión cuál es el perímetro del reporte, cuál es el alcance del reporte, cuáles son los límites. Es decir, qué empresas exactamente forman parte del reporte y cuáles no. En este caso que les cuento, 11 meses de trabajo, un error conceptual del primer mes que nadie cuestionó porque estaban ocupados llenando las 90 páginas del template. Esto es lo que pasa cuando el formato lidera el proceso en lugar de la metodología. Por eso hoy quiero traer los 5 elementos mínimos defendibles de un reporte de sustentabilidad. Si un reporte los tiene, es defendible. Si le falta alguno, tiene un punto débil que alguien va a encontrar sin dudas, ¿sí? El primer elemento son los límites del reporte. ¿Qué entidades están incluidas? ¿Qué periodos abarca el reporte? ¿Qué alcance tiene para cada tipo y para cada dato? Esto es la base. Si los límites no están explícitos, consistentes, nada de lo que venga después es verificable. En el GRI 2, por ejemplo, te da la estructura y ESRS1 lo requiere con más detalle para los temas de doble materialidad. El segundo elemento es tener los temas materiales con metodología documentada. No alcanza con listar los temas materiales, tenés que poder demostrar cómo los determinaste. Si consultaste a grupos de interés, con qué método, si aplicaste criterios de impacto y de riesgo. Sin eso, la lista de temas es arbitraria. El tercer elemento es tener indicadores vinculados a cada tema material. Por cada tema que declarás como material, tiene que haber al menos un indicador de desempeño. GRI tiene indicadores específicos para cada tema. ESRS los estructura por módulos. Esto es lo que conecta la estrategia con la evidencia. El elemento 4 es tener el desempeño real con datos trazables, números, unidades,
métodos de cálculo, con fuentes internas. No alcanza con decir redujimos tanto por ciento de nuestras emisiones. Tenés que decir cuánto, cómo lo mediste, desde qué año base, con qué metodología de conversión. Si no podés responder eso, en una reunión con un inversor, el dato simplemente no existe. El elemento 5 es definir el contexto de gestión. ¿Qué políticas internas existen sobre cada tema material? ¿Qué metas nos trazamos? ¿Qué acciones? Y esto es lo que pocos reportes incluyen. ¿Dónde no cumpliste lo que dijiste que ibas a hacer el año anterior? La honestidad sobre los gaps es lo que diferencia un reporte creíble de uno decorativo. Eso es todo. No hay un elemento 6. Si los 5 están en el reporte, está bien parado. Y acá voy a ser más específica porque vamos a ver lo que no necesitamos dentro del reporte ahora. Voy a ser directa porque creo que hace falta decirlo en voz alta. No necesitas 90 páginas en tu reporte. No necesitas fotografías de voluntariados, no necesitas testimonios de empleados felices, no necesitas un capítulo de quiénes somos ni un mensaje del presidente que ocupe 2 páginas. No necesitas declarar 17 ODS si solo 3 son materiales para tu organización. Sé que hay presión a veces para que el reporte se vea completo y esa presión viene de varios lugares. El ego corporativo que quiere mostrar todo lo que hizo en el año, el miedo a que si es corto parezca que no trabajamos, la imitación irreflexiva de reportes de otras empresas que tienen equipos de 15 personas y vos tenés uno de 2. Pero lo que más le importa a nuestros stakeholders es la precisión y la consistencia, no el volumen. Un reporte de 40 páginas con los 5 elementos que describí antes supera uno de 150 que mezcla información de periodos distintos, tiene límites ambiguos y declara 20 ODS sin evidencia de impacto. Y esta es una de las cosas que más trabajo en el curso del ABC para armar tu reporte sustentable, que es devolverle al equipo el permiso de hacer un reporte que sea suficiente sin ser excesivo, que tenga estatura sin inflar el ego organizacional. Y hoy quiero hablarles de algo que está detrás de este impulso de hacer las cosas grandes. Y yo siempre pienso acá en quienes trabajamos en sustentabilidad y siento que elegimos esto para cambiar las realidades de un mundo contaminado a uno más responsable. Por eso creo que nosotros también estamos trabajando la responsabilidad y los mandatos internos que están muy arraigados en las corporaciones, como la capacidad de poder establecer límites claros o de esperar siempre la validación externa para actuar. Por supuesto que sé que en el contexto de clientes o empresas tenemos que esperar la validación técnica para poder operar dentro de una organización, pero este episodio nos permite trabajar el tema de la validación interna. ¿Cómo? Vamos a hablar de mind management, de manejo de la mente. Por supuesto, dentro del contexto profesional. Vamos a trabajar con los límites y con la capacidad de reconocer que lo que hiciste es suficiente cuando lo es, sin necesidad de la validación externa para saberlo, más allá de lo que los clientes evalúen y de lo que nuestra empresa nos pida. Pero acá es win-win, ganamos todos, porque el reporte inflado muchas veces viene de ahí, de la necesidad de que el documento valide el trabajo que hiciste durante el año, tanto desde la empresa hacia afuera como desde áreas superiores hacia nosotros, ¿no? De que quede visible todo ese esfuerzo. Esto es completamente humano y también es una trampa. Porque el reporte no es el lugar para demostrar que trabajaste mucho, es el lugar para mostrar cómo la organización gestionó sus impactos y sus riesgos. Y sí, esas son cosas diferentes. Si son diferentes, hay algo que procesar. Como les vengo diciendo, confiar en que si estos 5 elementos no están en el reporte, el documento no cumple su función. Y que tu trabajo, el real, no lo valida el número de páginas. Esto lo trabajo en el curso del ABC con la meditación del alma sostenible. No como autoayuda, sino como herramienta para entrar a la publicación del reporte desde un lugar más sólido. Y en el episodio 13, en el episodio pasado, no, en el anterior, en el 13, hablamos de cómo hacer para ordenar tu liderazgo en el reporte, con 7 días, y cómo contestar cuando quieren meter todos los marcos de reporte o todos los temas que no entrarían en el reporte, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos como líderes para salir de esa encrucijada?
En síntesis, lo mínimo defendible no es un estándar bajo, es un estándar de precisión. 5 elementos: límites claros, temas materiales con metodología, indicadores vinculados, datos trazables y contexto de gestión honesto. Si los tenés en el reporte cumple. Si no los tenés, ninguna cantidad de páginas adicionales lo va a salvar. Y sí, todo esto parece mucho trabajo. En el próximo episodio quiero hablar de algo que casi nunca se explica bien, que son cuáles son los beneficios reales de hacer un reporte de sustentabilidad, porque venimos hablando de todo lo negativo. Vamos a hablar no de los beneficios teóricos ni los que aparecen en las presentaciones de consultoras, sino de los beneficios reales que aparecen cuando el proceso está bien hecho. Cada vez nos vamos a desafiar más y más y los temas se van a poner más profundos en este podcast de La Voz de tu Reporte Sostenible. Así que si te gusta este material, suscríbete al canal para estar enterado de todo. Quiero contarles además que esta semana lanzamos la guía gratuita de cómo mejorar la comunicación sin caer en el greenwashing y en el bluewashing. Te la dejo en el link de la descripción. Además, si llegaste hasta acá y si quieres armar tu primer reporte sólido o quizás rearmar alguno que se te fue de las manos, el ABC del reporte sostenible es el lugar. Una masterclass de 90 minutos, un workbook con checklist y un ebook estratégico, además de la meditación de alma sostenible para subir el liderazgo. El acceso es de por vida. Comenta mínimo y míralo desde el link también de la descripción. Soy Pau Ruggeri y esto fue La Voz de tu Reporte Sostenible. Les mando besos. Hasta la próxima.